En nuestro último encuentro habíamos llegado al versículo 4 del Salmo 90, en el cual se hace una de las promesas en boca de la voz profética o sacerdotal y dirigida a este Mesías Rey, una promesa más bien estática, una promesa de intimidad divina. Te rodeará con sus espaldas, tendrás esperanza bajo sus plumas, bajo sus alas, te rodeará como un escudo su verdad, su fidelidad, su validez. Se trata entonces de la intimidad con Dios, de la protección permanente. A continuación, en los versículos siguientes, vamos a encontrar otras promesas que esta voz divina, quizás transmitida por un profeta o por un sacerdote, son los normales portadores de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar ahora promesas más dinámicas en la lucha, en la batalla. Versículo 5. No temerás el temor nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni el negocio, son las vocales en hebreo de la raíz peste o palabra, la peste que recorre en las tinieblas, la palabra hiriente que recorre en las tinieblas, del ataque y del demonio meridiano, el demonio del mediodía. Ese es entonces el versículo 5 o 6, según las traducciones. 5 y 6, depende de en qué idioma estemos leyendo el Salmo. En la versión latina que estudian la mayoría de los seminaristas y devotos del oficio divino, esta promesa ya dinámica, ya de combate, sería non timevis a timore nocturno, assagita volante in die, a negozio perambulante in tenebris, ab incursu et demonio meridiano. Lo podríamos leer también en griego y en hebreo, pero solamente para enriquecer algún matiz, insisto siempre con esto. El latín del Salterio Galicano y de la Vulgata Clementina, hablando en general, permite el acceso al mundo tradicional, permite el acceso. Se pueden enriquecer conceptos, se pueden mostrar pequeñas variaciones que ciertamente enriquecen, pero se accede a la esencia. Cada palabra latina traduce una palabra griega. Y de la griega, de los 70, se accede finalmente al texto hebreo. No temerás. No temerás es un clásico en boca de los ángeles que siembran la paz en el corazón humano afligido. No temerás. Non timevis, hebreo lo tirá. No temerás el temor de la noche, la flecha que vuela de día, la peste o la palabra maligna en las tinieblas. Palabras misteriosas
que designan potencias hostiles y que atacan especialmente en el intenso calor del mediodía, que también es un momento de descanso en el Medio Oriente por la dificultad de padecer el calor y el agotamiento del día. Entonces es favorable a los ataques del enemigo, tanto visibles como sobre todo los invisibles. En cuanto a que estén mencionadas dos veces la noche y la oscuridad y dos veces el día y el mediodía, es forma, como siempre, en el Antiguo Testamento, la mentalidad semítica, la imagen del todo, tanto de noche, tanto a escondidas, tanto en las tinieblas, tanto en lo oculto, como a la luz del día, en presencia de todos, en presencia de una persecución agresiva, de una agresión contra la fe de manera patente. Tenemos ciertamente dos clases de enemigos, los visibles y los invisibles. Los invisibles que están dentro de nosotros, en la forma de los pecados capitales, por ejemplo, y los invisibles que están fuera de nosotros, los demonios, que se valen de la herida del pecado original para torturar y para enfermar adentro de nosotros, estos invisibles internos a los que hice referencia. Que el mediodía, la plenitud de la luz y del calor, sea un momento, una metáfora por la persecución, es una idea de San Agustín. Al mediodía el calor es muy intenso, entonces multum fervet persecutio. Hierve la persecución del enemigo, como sucedió repetidas veces antes de San Agustín. La memoria de las persecuciones era una cosa muy real en los primeros siglos del cristianismo, incluso cuando habían ya teóricamente cesado. Hay un consenso entre los padres de la vida espiritual, por ejemplo, la Biblia cristiana, el Biblio Chrétien, cita a Atanasio diciendo que estos demonios que atacan al mediodía tienen que ver también con la pereza y con la sedia. La palabra negocio en latín, en el Salterio Galicano, hay que entenderla en sentido lato, como puede verse por el griego, pragmatos. No es solamente negocio en el sentido moderno, sino toda realidad que se mueve en las tinieblas, toda conspiración, toda convergencia de males planeados o simplemente efecto de la caída original. Ya hice referencia a San Agustín, vinculando el calor del mediodía con el carácter como que hirviente de la persecución. Y por supuesto nuestro gran orador latino hace aquí una gran teología de la persecución y compara la persecución de los tiempos anteriores a él, las primeras persecuciones romanas, donde los emperadores y los reyes del siglo, dice San Agustín, imperatores et reyes seculi, perseguían el nombre de Cristo, el nomen Christi,
hasta que la persona lo negara, y sobre todo hasta llevarla a la muerte. Son los mártires clásicos que veneramos en la antigüedad cristiana. Pero prolonga su consideración a tiempos más recientes, contemporáneos a San Agustín, en los cuales el perseguidor no busca que el mártir muera, no nocidatur, que no muera, es distinto de la persecución de antes, sino que sea torturado, non nocidatur sed torqueatur, sea torturado. Eso es contemporáneo a San Agustín y contemporáneo también a nosotros. Versículo 7 y versículo 8, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzarán. Todos los que adhieren a la cabeza victoriosa que es Cristo, que es el Rey Mesías, vencen en la persecución, no caen. Hay muchas formas de caer, por supuesto San Agustín se extiende largamente en los modos de caer, tanto a la izquierda como a la derecha de Cristo, tanto como enemigo declarado de Cristo, como pretendido asociado a Cristo, a su derecha, que también pueden caer. Lo dice San Pablo con toda potencia. El que esté de pie, el que piensa que está de pie, vea de no caer. A ti no te alcanzará, dice no solamente San Agustín, sino casi todos los comentaristas, es un privilegio único del Mesías. A ti no te alcanzará. En teología católica también aplicamos esta ataque, esta mordida, esta herida del pecado, tampoco pudo atacar en forma de mal de culpa a su Santísima Madre. Pero siempre nos movemos dentro del ámbito íntimamente mesiánico. A él no lo alcanzará. A los que se adhieren, y cuanto más se adhieran, con mayor certeza, tampoco los alcanzará. Vencerán en la persecución porque no presumieron de sí. Clásico agustiniano, antipelagiano, no presumieron de sus propias fuerzas, sino que confesando su impotencia se entregaron totalmente a él, de raíz y completamente a él. Versículo 8, solo mirar con tus ojos y verás la retribución de los malvados. Sería la traducción literal del hebreo. En el Salterio Gallicano, en la Vulgata, tenemos verum tamen oculis tuis considerabis et retributionem peccatorum videvis. Entonces verás con tus ojos la retribución, no tanto por venganza, por deseo de venganza, sino, como la palabra hebrea señala, shillumat. Shillumat son la misma raíz de shalom, o sea, es la retribución, el juicio divino que hace la paz. La violencia destructiva del pecado original y del pecado de Caín, del pecado eterno, había destruido la balanza de la justicia divina en el mundo y los justos claman por la shillumat, porque se haga la justicia y por lo tanto la paz, la retribución, la venganza en sentido bíblico, en el sentido más profundo y espiritual del Antiguo Testamento.
es la paz final la que se considera, la paz final sobre todo. Muchas cosas que en esta vida y en este eón se verifican muy parcialmente. La verdadera paz, la verdadera retribución contra los malvados es en la vida eterna, en la segunda venida. Hay muchísimas cosas, muchísimas riquezas que podríamos añadir, ¿no?, sobre estos malvados que nos son exaltados por un tiempo y sin embargo llorarán para siempre, dice San Agustín como gran retor romano, ¿no? Exaltantur ad tempus, plangent in aeternum. También Dionisio el Cartujo exhorta, ¿no? Oculis tuis considerabis, con tus ojos lo verás, a levantar los ojos, a los ángeles, al ámbito de lo invisible, donde por excelencia se verifica el triunfo de Dios. Al llegar al versículo 9 encontramos otra brevísima oración de este rey Mesías. Prácticamente hay dos y las dos muy breves. Una al principio, en el versículo 2, que vimos al principio de nuestra exposición, y otra ahora, en el versículo 9. Porque tú, Adonai, eres mi refugio. En latín, quoniam tu es domine spes mea. Quiatá, Adonai, maxi, mi refugio, esa protección en el tiempo de la tormenta, en el tiempo de las inclemencias extremas del Medio Oriente. Al Altísimo pusiste como morada, en hebreo, Altissimum posuisti refugium tuum, en la versión más difundida en latín. Estas breves oraciones, estas pocas y breves oraciones que hace el rey, el orante, el salmista, son continuadas, ya lo dijimos, de varias promesas. Promesas en boca sacerdotal o en boca profética, dirigidas como bendición a este rey. A continuación, en el versículo 10 y los subsiguientes, vamos a encontrar otra serie de promesas. Miremos una vez más la breve oración del versículo 9. Tú es Domine spes mea, atá Adonai, el nombre propio de Dios, el que es, maxi, mi refugio, palabra que aparece 3 veces en el Salmo, de supremo énfasis, palabra clave del Salmo. Dice San Agustín, este refugio es en lo alto, en lo oculto y adentro. Un lenguaje típicamente agustiniano, in alto, in oculto, intus. Esa es la forma de refugiarse, alejándose de todos estos males que rodean al justo, de modo que ponga entonces al Altísimo como su morada, como su refugio. De más está decir que hay una alusión velada en la lectura profundamente cristiana de San Agustín, en lo alto, en lo oculto, en el interior, ese es el lugar donde se encuentra Dios Padre. Así lo dice el Sermón de la Montaña repetidas veces. Entra a tu celda, a tu habitación, cierra la puerta y el Padre que ve en lo secreto, en lo oculto, en lo interior, Él te recompensará. En los versículos siguientes vamos a encontrar, en los dos del medio por lo menos, las palabras que el diablo, el demonio, dijo al Señor
en el momento de la tentación, de las tentaciones en el desierto, después de su largo ayuno, que se encuentran, por supuesto, en Mateo 4 y en Lucas 4. Verba, dice San Agustín, verba que diabolus dixit domino. Por eso tiene particular interés estudiar estas promesas y cómo pueden ser pervertidas en boca del tentador. No se te acercará ningún mal, non accedet te malum. Y el golpe, la plaga, no se acercará a tu tienda, a tu tabernáculo, se decía en el lenguaje antiguo. Agustín es un grande para las asociaciones. En la palabra tabernáculo, entonces este mal, esta plaga que nos acercará a tu tienda, en esta tienda ve también un elemento mesiánico. Dice estas frases que va a usar el demonio en las tentaciones, en boca del demonio son promesas carnales, pero en boca de la palabra de Dios, que es la que verdaderamente habla en este salmo, se trata del misterio de la encarnación. Entonces, este tabernáculo, esta tienda, es la encarnación. Verbum incarne, dice el mismo San Agustín. El verbo en la carne y nosotros en él, santificando la carne, de modo que el tentador quede vencido y rechazado. El emperador luchó por ti, de modo que cuando tú seas tentado, cuando tú, soldado, seas tentado, no caigas. El general y el soldado, imperator también significa general, ¿no? Imperator militavit pro nobis, tentatus, el mismo Mesías fue tentado, ne miles deficiat, para que el soldado no caiga. Incluso otra alusión otra alusión encuentra en la palabra tabernáculo, que es la del tálamo, el tálamo nupcial del Antiguo Testamento, aparece repetidas veces. Entonces, la plaga, el golpe, no llegará a tu tienda, a tu tálamo, no separará a la esposa del esposo, serán los dos una sola carne. El versículo 11, sí, lo tenemos textualmente citado en los evangelios en boca del tentador, porque a sus ángeles mandó sobre ti, acerca de ti, hacia ti, para que te custodien, que te custodiaran en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos, en sus brazos, en sus antebrazos, no sea que tropiece con la piedra tu pie. Ese tenemos en latín muy famoso, quoniam angeli suis mandavit de te, ut custodian te in omnibus viis tuis. Y la cita, una vez más la menciono, de Mateo 4 y Lucas 4. Hay algo insinuado en el profeta Daniel, capítulo 3, también los ángeles que protegen a los torturados en el horno del perseguidor. Entonces tenemos la mención de ángeles, que los manda Dios, los dispone, los manda, es la raíz de mandamiento y es la raíz también de disponer una mesa, ¿no? De disponer un ejército. Entonces manda a sus ángeles, los dispone sobre ti, para ti, acerca de ti. Se dice de todo creyente, del orante, pero sobre todo del Mesías, del rey cabeza del pueblo.
para que te custodien. De la palabra ángeles y custodios sale, entre la traducción griega es muy evidente, angeli, phylakes, los ángeles custodios, habíamos visto, según Straubinger, que configuró la doctrina de la iglesia más primitiva. Esta presencia de ángeles, dice la Biblia cristiana, sometidos al servicio de Cristo, es muy patente en la epístola a los Hebreos, empezando por el capítulo 1, pero es uno de los temas principales de la epístola. Todos los ángeles al servicio del Mesías, de Cristo Jesús, que tiene naturaleza humana también. En la escena de la Navidad, narrada por San Lucas, un ejército de ángeles hace como un coro al Mesías recién nacido. E incluso también menciona algunos de los evangelistas que terminadas las tentaciones, esta tergiversación que hace el enemigo de la palabra santa, de la palabra de Dios, los ángeles se acercaron para servirle. Así es, en todos tus caminos, que es toda la acción humana, según el genio de la lengua semítica. Camino es el obrar humano, en su sentido más espiritual y moral. Y el versículo 12, que ya lo leí, sobre sus manos te llevarán para que no tropiece con la piedra tu pie. In manibus portabunte, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Dicen los padres de la iglesia que hay una consideración aquí de lo alto y de lo bajo. Abajo está el peligro y los ángeles te elevan y te llevan a lo alto para evitar el peligro, el traspié, la herida con la piedra, con las piedras del desierto. Y dicen también que es una insinuación de la ascensión de nuestro Salvador. Ahí verdaderamente fue elevado a lo alto, aclamado por los ángeles, lejos ya de todo tropiezo. Cuerpo glorioso, vencedor de la muerte, Rey eterno. Y el versículo 13, que concluye estas cuatro líneas, o hemistiquios, o versículos, ¿no? El que está en el versículo 13, muy famoso en latín, super aspidem et basiliscum ambulavis, conculcavis leonem et draconem, sobre el monstruo y la víbora caminarás, aplastarás, pisotearás al león joven y al tannim y a la serpiente, al dragón, especialmente marino. Esta promesa el demonio no la citó, evidentemente, porque estaba describiendo su propia derrota y con su enorme inteligencia de las escrituras para manipularlas, ¿no? Ni siquiera pudo pronunciar esta frase, pero Cristo sí la tenía en su corazón y sabía que exponerse a la tentación del desierto y al sufrimiento, a la pasión y a la muerte iba a ser la victoria sobre este monstruo, la serpiente del mar, el dragón. Esta palabra es rara, una palabra aramea, tannin. Personifica todas las fuerzas del mal, dice el padre Vesco. Fue creado por Dios, no es un otro Dios. Génesis 1, Isaías 27, Salmo 73, Job 7. Es creado por Dios, pero Dios, y el Mesías sobre todo, aplasta la cabeza. Ya lo teníamos en el protoevangelio. Aplasta la cabeza de este monstruo serpiente de mar, de este leviatán también llamado en otros lugares, ¿no? La palabra que aparece aquí, tannin, draconem, es medio misteriosa, no se encuentra bien la
la etimología. Leviatán, sí, Leviatán tiene que ver con el verbo, la raíz lavá, que es serpentear, de andar, serpentea en el mar sobre todo. En el mar en cuanto símbolo de la muerte, de la imposible vivir para los hombres. Podríamos preguntarnos si de verdad se cumplieron las promesas al Cristo, al Mesías, estas falsificadas por el demonio. Y podemos decir que estas promesas de protección suprema, divina, de máxima intimidad, que libra de todo mal, se cumplieron, pero no inmediatamente. Y esto es una clave de la vida cristiana, no inmediatamente. Dice San Agustín, no lo leemos en el Evangelio, el cumplimiento victorioso del Mesías protegido, unido a Dios en la máxima protección. No lo leemos en el Evangelio, pero lo entendemos. Así leían los antiguos la Sagrada Escritura. No lo leemos en la materialidad de la palabra, pero lo entendemos, especialmente cuando decimos venturus est, vendrá. Lo entendemos de su resurrección, de la iglesia misma, protegida por Dios, especialmente en el final de los tiempos. Entonces continúa San Agustín, diga la iglesia a su Señor, tú eres Señor mi refugio. Ya ascendió al cielo mi cabeza. Une tu afecto, la conjunción, la unión de tu afecto a la cabeza que está en los cielos. Dicate ecclesia domino suo, tu es domine refugium. Ascendit in celum, caput meum. Esta affectus coniunctio. Sí, ese es el verdadero mesianismo, el mesianismo de la humildad, el que Cristo con tanta dificultad hizo entender a sus discípulos y polemizó con los fariseos, ¿no? Entonces hay que implere humilitatem, llenar el mesianismo de humildad, la vida cristiana, la vida del cristiano que sigue a Cristo, llena de humildad, porque no está el siervo por encima de su Señor. Dice bellamente San Agustín. Entonces aquí concluyen estas promesas maravillosas de Dios, que se cumplen sobre todo en el futuro, máximamente en la segunda venida, y que en boca del enemigo tenían una intención perversa, apartar a este sospechado como Mesías, a este hombre tan santo, que es lo que veía el demonio, porque a Dios no lo puede ver porque no tiene fe, veía a este hombre tan santo, posible Mesías, apartarlo del mesianismo verdadero, el sufrimiento, convenía que el Cristo sufriese, tesis central de San Lucas, sufriese y muriese, apartarlo del sufrimiento. No, que tu pie no tropiece con la piedra, que tus ángeles te levanten, que no pases por la muerte, que al caer del pináculo del templo los ángeles te recojan en un trono de gloria y seas aclamado por la muchedumbre como verdadero Mesías que ha evitado el sufrimiento y la muerte. Esta era la perversión, la tentación antimesiánica del demonio, que en el fondo es un cambio de mesianismo, dejar el mesianismo del Cristo verdadero y pasarse al mesianismo del anticristo, del triunfo en el mundo y de la aclamación universal. Y acá concluimos entonces esta parte de promesa, porque continúa el versículo 14, que es cuando Dios toma la palabra. Versículo 14, Dios en persona va a hablar, como cerrando el Salmo, para dejarlo para una última lección dentro de muy poco. Que Dios nos conceda la gracia en la tierra
y la vida, la visión de la gloria en la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros.